De Molly Brown a la camarera argentina, pasando por los músicos que tocaron en cubierta y el destino de los barcos vinculados al transatlántico. Su hundimiento tras el choque contra un iceberg el 14 de abril de 1912 todavía despierta interés y dio material para varias películas. En esta oportunidad vamos a hablar de la verdad sobre el Titanic, así que siéntate cómodo, escucha con atención y mantente atento. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y activar la campanita para ser los primeros en enterarse de los próximos videos. Ahora sí, sin más preámbulo, bienvenido a Curiosidades Globales. El Titanic es uno de los barcos más famosos del mundo. Hoy repasamos algunas de las verdades sobre la fatídica colisión con un iceberg, el hundimiento, el rescate de los supervivientes y, décadas después, la inolvidable película sobre el descubrimiento de los restos del naufragio y la oscarizada interpretación de James Cameron. En la noche del 14 de abril de 1912, el Titanic chocó con un iceberg en su viaje inaugural por el Atlántico Norte. En la madrugada del 15, el barco que se decía que ni Dios podría hundirlo, se fue a pique. De algo más de 2.200 personas que en total iban a bordo, unas 1.500 perdieron la vida. El barco había salido de Southampton rumbo a Nueva York el 10 de abril y fue hundido por un iceberg. Ha sido el naufragio más famoso de la historia y se ha convertido en un material casi inagotable. Pero, ¿y si no fuera cierto? ¿Y si lo que pasó con el Titanic fuera muy diferente? Aquí van algunas cuantas teorías alternativas muy locas. Una de ellas presenta los mismos hechos evidentes, pero por razones muy diferentes. Como señala Magnet, la teoría más discutida es que el Titanic no fue alcanzado por un desastre, sino por un desastre planificado. En concreto, JP Morgan, el propietario del Titanic, probablemente se confabuló con varios opositores comerciales que estaban temporalmente a bordo para hundir el barco. Morgan había dicho que subiría al Titanic, pero el día anterior dijo que estaba demasiado enfermo para subir a bordo. 3 días después, yacía en un balneario francés con el cuerpo en el agua como si nada hubiese pasado. La segunda teoría es también la que más a menudo esgrimen los teóricos de la conspiración en Internet y no es menos inquietante que la primera. En concreto, dice que la White Star Line, propietaria del Titanic y del Olympic, hizo un cambio de última hora para que los pasajeros del Titanic pudieran embarcar en el Olympic. El motivo era que el barco había sufrido un accidente en 1912, pero no estaba asegurado debido a la responsabilidad de la naviera. El plan consistía, por lo tanto, en recuperar el dinero del seguro del Olympic, que todo el mundo creía que era el Titanic, cuando este tuvo problemas en el mar y se hundió. La tercera teoría es que el hundimiento no fue causado por una colisión con un iceberg, sino por un incendio en la caldera que se produjo antes de que el barco saliera del astillero de Belfast, y se realizó un documental llamado Titanic: The New Evidence. Lo preocupante no es la intención, sino el hecho de que la catástrofe fuera silenciada hacia los pasajeros del barco hasta que fue demasiado tarde. El iceberg golpeó la parte quemada del barco que ya estaba muy debilitada, pero que de otra manera no habría sido fatal. Y por último encontramos la teoría de las puertas estancas. En este caso, el iceberg continúa siendo el gran peligro, pero si estas puertas hubieran sido abiertas, el barco podría haberse asentado en una quilla uniforme y, con ello, posiblemente mantenerse a flote el tiempo suficiente hasta que llegaran los buques de rescate. Sin embargo, esta teoría es especialmente vulnerable pues no existían directamente puertas estancas en los 4 primeros compartimentos. El Titanic estaba condenado. Fuera cosa de Morgan de la White Star Line o de un indiferente iceberg, la historia es la que es y no puede cambiarse. Tras estas teorías, surgen otras con algunas preguntas que quizás no tengan respuesta. Viajaba muy rápido. El Titanic no fue diseñado para competir con los barcos de Cunard en términos de velocidad y maniobrabilidad, pero eso no importaba. La White Star hace tiempo que descartó marcar esa línea.
Sin embargo, se cree que el Titanic intentaba llegar a Nueva York antes de lo previsto para establecer un récord en su viaje inaugural. Este no fue el caso. Solo unas pocas calderas del Titanic se encendieron y además, para evitar los icebergs, el Titanic tuvo que tomar la ruta del sur, la ruta transatlántica más larga, cosa que no consiguió. Pero incluso si se hubieran encendido todas las calderas, el barco solo podría haber alcanzado una velocidad máxima de 21 nudos, muy lejos de los 26 nudos que normalmente lograba la Cunard Line. El Titanic no intentó cruzar a toda velocidad debido al riesgo de que se dañaran los motores y a los inconvenientes de que los pasajeros llegaran a Nueva York un día antes para reservar hoteles y trenes. En este punto no olvides suscribirte, activar la campanita y darnos un like para no perderte nuestros videos. La acción heroica del Capitán Smith. La prensa popular contó cómo algunos murieron como héroes en el naufragio. El Capitán Smith es recordado precisamente así. Resulta irónico que se recuerde así al responsable directo de la tragedia del Titanic, mientras que Ismay, que intentó salvar vidas basándose en pruebas, sea recordado como un cobarde. Pero Smith falló a los pasajeros y a la tripulación del Titanic. Ignoró las advertencias sobre la acumulación de hielo, no redujo la velocidad a pesar de haber sido informado del peligro y en parte dejó que los botes salvavidas abandonaran el barco, causando innecesariamente al menos 500 muertes más. Pero, ¿quién causó realmente la tragedia? La Junta del Gobierno británico permitió que el Titanic navegara sin botes salvavidas adecuados. En aquella época, el gobierno no estaba al tanto de los avances de la tecnología de los barcos y había ordenado que los buques de menos de 10.000 toneladas estuvieran equipados con 16 botes salvavidas. El Titanic tenía 46.329 tonelaje de registro bruto y estaba diseñado para transportar 3.511 pasajeros más la tripulación. Sin embargo, solo había suficientes botes salvavidas para 962 personas. Entre otras cosas, White Star añadió 4 barcos plegables más, con lo que la capacidad se elevó a 1.178. Sin embargo, si Smith no hubiera descuidado sus obligaciones, estos barcos habrían estado llenos. El primer barco que zarpó tenía 12 de los 40 pasajeros que pudo llevar a bordo. El Titanic nos recuerda nuestra excesiva dependencia de la tecnología y nuestra debilidad frente a las fuerzas de la naturaleza. Pero también es un recordatorio de la época en que millones de inmigrantes cruzaron el Atlántico en busca de una nueva vida en un nuevo mundo y un monumento a un acontecimiento único en la historia. El redescubrimiento del Titanic. Los restos del Titanic fueron descubiertos el 1 de septiembre de 1985 por una expedición dirigida por el IFREMER, Instituto Francés de Investigación y Explotación Marina, y la institución oceanográfica de Woods Hole, a 3.821 metros de profundidad. Este descubrimiento despertó un renovado interés por el legendario barco y en los años siguientes se recuperaron del pecio unos 5.500 objetos, desde efectos personales hasta partes del barco. En agosto de 2019, el pecio fue avistado por primera vez en 14 años durante una serie de 5 inmersiones del equipo de búsqueda submarina Tritón. Se descubrió que el barco está siendo tragado por el fondo marino y que está en camino a ser devastado por bacterias devoradoras de metal. A tales profundidades es casi imposible recuperar un precio de este tamaño y el Titanic está condenado a desaparecer para siempre. Y tú dime, ¿qué crees que pasó realmente? ¿Reemplazaron el barco? ¿Se pudieron salvar más vidas en los botes? ¿Sería una jugada para acabar con los empresarios a bordo? Si te ha gustado este video o si tienes alguna sugerencia para los próximos videos, déjamelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte de nada. Nos vemos en el siguiente video curioso.